En el grupo. Ok, muchas gracias amigos, buenas tardes por acompañarnos a nuestro estudio final de esta fiesta que hemos tenido extendida con 2 días de reposo, con el día de reposo de nuestra fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas, y el día de reposo semanal, que como ustedes saben, pues bueno, se juntan y quisimos hacer este tiempo extendido, un gozo extendido, con el cual pues efectivamente nos hemos agradado mucho como parte de las exposiciones de los temas que nos han compartido los estudiantes eh, que nos acompañan en este ministerio de estudiantes de la Biblia. Así es de que en esta ocasión le toca a Yehoshua Malcolm Silva y él nos va a compartir un tema que él tituló de corazones de corazones de piedra a corazones de carne. Y bueno, todo lo que en un momento dado nosotros tendríamos que considerar ya desde este momento como aquella transformación que el Señor prometió a través de la profecía para que los corazones de los hombres fueran transformados a través de este amor que fue manifestado en la cruz por el Hijo de Dios y que este corazón de piedra fue roto por causa precisamente de la manifestación de ese amor que es irresistible a toda oveja de Israel. Así es de que les voy a dejar con Yehoshua y le voy a dejar cámara y micrófono para que nos comparta su estudio, ¿ok? Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos, amigos de estudiantes de la Biblia, familiares y todos los que se hayan conectado. Primero, ante todo, queremos dar gracias al Señor por ese tiempo que nos ha dado. Estamos celebrando las fiestas, que estamos regresando al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y antes de iniciar nuestro estudio, pues vamos a inclinar nuestros rostros para orar y que el Señor dirija este estudio. Bendito Dios, Rey del universo, te damos gracias por tus mandamientos, por la obra del Espíritu en cada uno de nosotros y por la obra, Señor, que seguirás haciendo, porque tu Espíritu sigue soplando. El viento viene de donde no sabemos, Señor. Es una obra sobrenatural que no la merecíamos, pero por tu amor, Señor, estamos aquí, gracias a tu fidelidad. En el nombre de Yeshua, te pedimos que no me permitas poner palabras mías, sino palabras tuyas, eterno Padre. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, este estudio lo he titulado De corazones de piedra a corazones de carne. Y bueno, sé que este estudio va a grabarse en audio, pero yo le puse algunas imágenes para que sirvan de referencia para ayudar a la lectura. Entonces vamos a iniciar con una imagen mental. Vamos a ir al inicio del libro. En esta imagen es un mundo oscuro y desordenado. Es el resultado de nuestra obstinación, la consecuencia de seguir nuestro propio camino o el que nos enseñaron nuestros padres, lejos de la bendición de nuestro Hacedor y alejados de la luz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso lo encontramos en Génesis 1:2. De pronto, un viento recio sopla.
No sabemos de dónde, no lo llamamos ni lo buscamos. Ese viento nos encuentra, nos envuelve y desconcertados nos preguntamos, ¿Dios nos ha mirado? Ese viento se convirtió en columna de fuego, nos despertó, tuvo compasión de nuestra condición caída. Ya se nos habían acabado los cerillos que iluminaban momentáneamente nuestra oscuridad, y lo que los antiguos llamaban el caos ha sido ordenado por una potente voz que dijo, sea la luz. Y esta era la condición en la que muchos estábamos. Veamos en las Escrituras. Dice la palabra en Efesios el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y hombre nuevo, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. He leído todo el capítulo de Efesios, pero quiero hacer énfasis en los versos donde dice que todos nosotros estábamos en una condición alejados de los pactos, sin fe, sin esperanza. Y esta era nuestra condición. Estábamos sin luz, sin instrucción, sin Yeshua, y esa luz nos fue revelada por el mensaje del Evangelio. No lo recibimos completo cuando estábamos antes en nuestros grupos, en nuestras iglesias. Fue una pincelada de toda una obra magnífica de amor. Sin embargo, en su gracia, el Espíritu del Eterno sigue soplando en todos sus escogidos y nos ha puesto como testigos de que ese aliento de Dios, esa palabra de Dios sigue soplando en los corazones. Y todo eso quería decir acerca de esta imagen en lo que nos encontrábamos nosotros antes de la luz del Mesías.
Siguiendo esta estructura, vamos ahora a un estudio. El antiguo Shavuot. Podemos narrar la historia de la nación de Israel en su paso por el desierto. La constante queja y la afrenta de un pueblo rebelde hace que nos preguntemos, ¿por qué eran tan rebeldes? ¿O no vieron las maravillas del Eterno y cómo fueron liberados con brazo poderoso? Y la pregunta del millón, por así decirlo, es, ¿pero somos nosotros mejores? Ahora en este tiempo podemos compararnos con el antiguo Israel y decir, ¿somos mejores que ellos? Vamos a leer Jeremías 31, el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Del antiguo pacto, la vieja alianza, que el Eterno ofreció a su novia, la que Ketubá, que en hebreo significa escrito, es un documento que el marido presenta a su novia con cláusulas y compromisos y a todo lo que se compromete, y la novia acepta el pacto o no acepta. Este pacto es de manera unidireccional, pero a lo que íbamos, ¿podemos decir que este pacto de esta primer Shavuot fue imperfecto? Esa es una pregunta que siempre deberíamos tener presentes porque en la interpretación que teníamos antes, pues nos habían enseñado que la ley estaba abolida, que la ley estaba terminada. Y bueno, también existen estos conceptos de dividir la ley entre la ley mosaica, la ley ceremonial. Sin embargo, estas leyes, así con esas nomenclaturas, no las encontramos en las escrituras. Entonces se cree que todo el sistema sacrificial y todos los mandamientos del Antiguo Testamento, pues son muy pesados, son muy difíciles. Pero lo que el Señor prometió cuando ofreció su alianza, dijo en Éxodo 19, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Israel se compromete a guardar el pacto. Ellos dicen, antes de escuchar todas las instrucciones, dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Sin embargo, conocemos la historia, qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel, pecó de infidelidad. Vamos a leer una cita en Deuteronomio 30, porque esto es lo que el Señor dice de su ley. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Este pacto nosotros podemos decir que no tiene ningún error, no tiene ninguna falla. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el problema de Israel? ¿Por qué falló? Porque esta ley perfecta estaba escrita en depositarios que tenían corazones de piedra. El pacto fue renovado sin mérito de ninguno. El marido que fue engañado ofreció pacto de justicia y misericordia, pacto de amor y de fidelidad. Y para entender el carácter de nuestro Dios, vamos a leer una cita en Oseas. El libro de Oseas es muy importante porque la analogía que hace el profeta se muestra al profeta casándose con una prostituta. Dice así, en aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi, nunca más me llamarás Baalí. Ishi significa esposo y dice, y nunca más me llamarás amo, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, ¿verdad?
y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Eterno. En aquel tiempo responderé, dice el Eterno, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la no compadecida y de la no mi pueblo. Y se dirá, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. El pacto del Señor nunca falló. Fuimos nosotros los que fallamos. Cuando uno entra a estos caminos por los que el Eterno nos ha llamado, queremos compartir esto con nuestra familia, con los más cercanos, nuestras amistades. Sin embargo, a veces nos sentimos decepcionados por su negativa, por su rechazo. Pero cuando entendemos las profecías y vemos a través de Oseas, a través de Jeremías, vemos quién es Efraín, podemos ver cuál es la actitud que tiene Efraín. Y no es que nos creamos mejores, sino que estamos más agradecidos al Señor por haber tenido misericordia, porque su fidelidad es para siempre. Y nosotros sabemos que nosotros teníamos todas esas características de soberbia, de decir nosotros estamos en la razón, tú estás equivocado, no nos enseñes nuevas cosas. Aquí lo dice claramente en Oseas 11:6. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. También hay otra cita en Isaías que dice que el Señor estaba viendo que el corazón del pueblo era un corazón que tenía un amor fingido, porque solamente honraban al Señor de labios. Su corazón estaba muy lejos. En todo el capítulo de Oseas 14 podemos ver esa súplica a Israel para que regrese a su Dios. Podríamos leer toda la profecía de Oseas y ver la fidelidad de nuestro Señor. Se los recomiendo, son 14 capítulos y son muy significativos para nosotros, como el Señor nos ha amado con amor eterno. Es en este tiempo que tenemos revelación de las profecías, profecías que leímos tantas veces y se nos pasaron de largo. Por primera vez podría decir yo que estoy entendiendo a Ezequiel, a Jeremías, a Oseas, no porque ahora seamos más sabios, sino por la misericordia de un Dios que fue fiel a su promesa. No entendemos las profecías en su totalidad, dijo el apóstol Pablo, en parte sabemos, en parte profetizamos, pero podemos ver la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Yeshua sin una venda que teníamos. Y ni siquiera esa venda nos la hemos sacado nosotros por nuestro estudio, por nuestra inteligencia. Fue la pura misericordia del Señor. Ahora vamos a ver el nuevo Shavuot. En el mismo libro de Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. También me hace recordar esta última parte a una cita en Miqueas que dice que el Señor pues olvida el pecado de su remanente, el pecado de su heredad, dice, no se vuelve a acordar. Y esa es precisamente la obra que vino a hacer Yeshua. Vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Judá, y vino para celebrar un pacto. Y ese pacto no es un nuevo pacto, es el mismo pacto, las mismas tablas, la misma ley escrita, está renovado, dejando atrás la oscuridad y la confusión. A nosotros que estábamos en medio de gentiles, creyéndonos ajenos, muy contrario a lo que dice Efesios 2, que lo leímos tantas veces, pasamos tan rápido y nunca vimos que nosotros no podíamos seguir llamándonos gentiles, extranjeros, advenedizos de segunda categoría. Existía eso, es cierto, existía
esa segregación en la antigüedad, pero nosotros simplemente pasamos de largo esos capítulos. Yeshua es el espíritu de la profecía. Él es la palabra encarnada, es el espíritu, es la verdad. Él será nuestro resonante shofar. Él sopla tiernamente a nuestras almas. La palabra nos muestra que el Hijo de Dios pudo ser ofrecido, fue la única manera, porque era el único que podría cubrir nuestra culpa. Cuando aceptamos su doctrina, la interpretación de Yeshua, la Torá en la interpretación de nuestro Mesías, viene a nosotros, Yeshua, y hace morada con el Padre. Y podemos decir de aquella cita en Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios. Yo puse aquí entre signos de admiración, consumado es. No me estoy sacando de contexto esta frase que entendemos cuando el Señor Yeshua hizo su obra perfecta en la cruz, sino me refiero a que cuando nosotros entendemos esa obra, esa cruz en nuestra vida, pues podemos decir consumado es, podemos entender exactamente eso. Tal vez estábamos cerrados a escuchar diferentes interpretaciones, a la que muchas ya teníamos como cerradas, selladas. Nuestra doctrina estaba como que ya no podemos ir más allá de lo que conocemos. Hemos hecho una serie de doctrinas que ya están normatizadas y eso nos evitaba seguir aprendiendo la palabra del Señor. Siempre se buscaban los mismos temas, siempre estudiábamos las mismas temáticas, pero no podíamos profundizar como ahora podemos hacerlo en las escrituras. Entonces, tal vez estábamos cerrados a ello, encerrados en nuestras doctrinas, en nuestros lenguajes, en nuestros países, por así llamarlo, en nuestras islas. Y el viento del Espíritu vino con fuerza, sin que nada lo resista. Y hablamos las maravillas de Dios. Tal cual pasó en el libro de los Hechos. De la misma manera que pasó en el primer siglo, con el creciente movimiento de los nazarenos, el viento del Señor, el Ruach, que es en hebreo, inició el mensaje. Comprender el Evangelio de lo que tanto oímos, lo que nuestros padres nos enseñaron a guardar y a difundir con nuestros amigos y familiares en una familia cristiana. Siempre tuvimos la palabra del Señor, pero no pudimos entenderla por precisamente estos dogmas que nos cerraban y no nos podían, no podías refutar lo que ya te habían enseñado. Pero el Señor nos quitó la venda de los ojos. Había algo en nuestra alma, en lo más íntimo de nuestro ser, que no nos terminaba de convencer. Tantas preguntas sin respuesta. Fue una temporada de desierto que pasamos algunos. Era una vida alejada de la Torá. Es más, ni siquiera sabíamos qué era la Torá. No sabíamos que la Torá era el cumplimiento de todas las profecías, de los profetas, de los salmos, y ese cumplimiento viene a ser la máxima obra, la obra maestra en Yeshua. El capítulo 53 de Isaías nos dice el propósito de Yeshua. Y ese acto fue nuestra Pascua, el primer fruto de resurrección, nuestro Shavuot, nuestra palabra hecha carne, el cumplimiento de estas 7 semanas, que es un ciclo perfecto del Señor, pues este ciclo describe la perfecta obra que su palabra está escrita ahora en nuestro corazón. Como siguiente parte, como siguiente subtítulo, puse un testimonio. Y bueno, no escribí mucho, porque solamente escribí la frase, yo no lo estaba buscando, él me buscó a mí. Es decir, antes de yo aprender o meterme en la verdadera investigación, el verdadero estudio de la Biblia,
Biblia son muchos temas sobre el apocalipsis, temas de debate, pero yo realmente no estaba buscando cuál era el mensaje de la Biblia, no estaba buscando absolutamente nada, no tenía en la más, no se me pasó por la cabeza estar, porque en ese proceso el Señor estaba buscándome a mí y pude encontrar Bueno, amigos, una disculpa, parece que Malcolm tiene por ahí una señal un poco débil. Vamos a ver si se puede volver a conectar y retomar el estudio. Ok, por ahí lo vemos. ¿Sí? ¿Se Ok, me puede escuchar ok, bien? ok, ahora sí, ya regresaste. Continúa, por favor, continúa. Listo. Está bien. Estamos en la parte final. Sí, se No, ve que se me está síguele. compartiendo, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, pero continúa más. Bueno, compartiré con lo que tenía, pues, lo que tenía preparado. Gracias. Sigamos entonces. Nos quedamos en subtítulo Una reflexión. ¿Qué sabemos sobre la fiesta de Shavuot? Bueno, en la tradición judía sabemos que se conmemora la entrega de la Torá al pueblo de Israel, el pacto escrito en tablas de piedra, las instrucciones divinas, que representa un día de regocijo y alegría, donde también se trae la cosecha del trigo. Bueno, y hay muchas tradiciones que los judíos practican en cuanto a esta conmemoración. En la tradición cristiana no se habla tanto sobre Shavuot. Nosotros conocemos más el término de Pentecostés y se habla mucho sobre lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 de la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Bueno, también narra el capítulo 2 de Hechos que el Espíritu descendió en formas de llama de fuego y bueno, y facultó a los discípulos a predicar el mensaje de Jesucristo. Y se dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y dotados de ese poder, pues esparcirían el Evangelio a toda criatura. Pero la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? Referencias a la frase Espíritu Santo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento podemos ver que hay muchas referencias al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, también en las cartas de Pablo. Pablo enfatiza una frase que dice andar en el Espíritu. Y bueno, y hay una pregunta. ¿Cómo podíamos hablar de andar en el Espíritu y no obedecer la Torá, lo que estaba predicando Yeshua y sus discípulos? ¿Cómo podíamos rechazarla, incluso decir, si obedeces la ley, la Torá, lo que para nosotros era ajeno, pues si tú obedecías estas leyes, pues ya no estabas andando por el Espíritu, ya no estábamos andando de esa manera sobrenatural, ya no teníamos las lenguas. Andar por el Espíritu se cree en la tradición cristiana que es contrario a obedecer la Torá, porque se hace mucho énfasis en estar bajo la gracia. Conocemos estas frases. Sin embargo, Yeshua dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo podemos encontrar en Juan 6:33. Yeshua no mencionó la palabra gracia en sus enseñanzas. No estamos diciendo que él no predicó sobre la gracia del Señor, de la misericordia. Me refiero a que él enfatizó que él no hablaba sus propias palabras.
Él dijo venir en el nombre de su Padre. Yo no he hablado por mi propia cuenta, decía el Mesías. Entonces, si Yeshua no vino a hablar sus propias palabras, si no vino a hacer la voluntad de su Padre, dijo este mandamiento recibí de él, podemos decir que andar en el Espíritu es andar conforme a las palabras de Yeshua, es decir, en obediencia a los mandamientos. El apóstol Pablo, hablando acerca de la ley del Señor, dice así en Romanos 7:12, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces, si queremos andar en el Espíritu, entendemos que es en obediencia a esa ley espiritual, es decir, a la Escritura, siguiendo las pisadas de Yeshua. Como también dice en Juan, pues tenemos que andar como él anduvo. Para esto envió el Padre, el Espíritu Santo. Dice en Juan 16, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí lo dice claramente, el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y cuál es esta verdad de la que habla Yeshua? Nosotros sabemos, la palabra de Dios es la verdad. Solo hubo una persona que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yeshua dijo ser los argumentos, las características principales de la Torá. En otras palabras, Yeshua dijo, yo soy la Torá, yo soy la palabra de Dios. En hebreo sabemos que la palabra verdad se dice emet. Emet significa fidelidad a la verdad. Toda la palabra del Eterno es verdad. Dijo también el salmista, la suma de tu palabra es la verdad. Y el Espíritu que fue enviado por Yeshua a guiarnos a toda verdad es la palabra de Dios. Otra vez, ¿quién fue enviado por el Padre? Yeshua. Yeshua fue enviado por el Padre. ¿Dónde vemos en las Escrituras que el Padre enviaría su palabra? ¿Por qué decimos que Yeshua es la palabra enviada? Y esta cita es otra de las citas que leí tantas veces y no entendí, pero ahora me hace totalmente sentido. Dice la respuesta, la encontramos en Ezequiel 36. El Eterno promete sellar el nuevo pacto. Ezequiel 36 dice así, en 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa obra sobrenatural del Espíritu iba a hacer que nosotros tengamos un corazón dispuesto a obedecer los mandamientos del Señor. Y esa es una obra sobrenatural. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué estamos leyendo un libro que fue dado a un pueblo específico? Nosotros como peruanos, como mexicanos, ¿qué tenemos que ver con el Dios de Israel? Pero estas profecías hacen sentido tanto en la vida de cada uno de los que hemos regresado al Padre. Es el Espíritu de Dios, el que conocemos como Espíritu Santo, el que hace la obra sobrenatural de cambiarnos el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, un corazón obediente a la verdad. Y esa verdad entendemos que es la Torá. Hay una advertencia del Mesías a todo aquel que no hace la voluntad de su Padre. Y este sí sería un punto muy reflexivo y muy importante que tiene que tener toda la seriedad del caso. Dice así en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hemos estudiado esta palabra maldad en el griego que dice anomía.
que significa sin ley. Podemos también leer de esta manera. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores, hombres sin ley, hombres sin Torah, personas que practican el pecado. Y el pecado es la transgresión de los mandamientos del Señor. Y ahora sí, como punto final, tengo otro subtítulo. Y es una canción. Es una canción de un cantante cristiano muy conocido. La canción es larga, pero voy a leer la frase que más quiero que se nos quede en la mente sobre este estudio. Dice así: queremos que estés aquí, Jesús, no ser como el mesonero de Belén, ni ser como aquellos sabios creyendo tener tu ley, pero ciegos sin ver que aquel niño de 12 años era el rey. Queremos que estés aquí, Jesús, no ser como aquellos otros de Nazaret, que habiéndote conocido, no te podían admitir. Como tú bien dijiste, ningún profeta es querido en su país. Podemos decir, ninguna persona es querida en su entorno más cercano, en su familia hasta podríamos decir incluso. Y no sería justo hablar juzgando su actitud, como lo vimos en la parte inicial, pues no somos nosotros hoy mejores. La sola diferencia es que sus ojos estaban vendados, y tú, en tu infinito amor, te nos has revelado. Y es por eso que hoy te recordamos con amor. Y esta frase es la que yo he puesto en mayúsculas. La sola diferencia es que sus ojos estaban vendados, y tú, en tu infinito amor, te nos has revelado. Según la Torá, para las fiestas de Shavuot debía subir a Jerusalén y presentar una ofrenda específica. En el libro de Levítico 23 podemos encontrar todas las especificaciones. En esta fiesta no podías presentarte ante el rey con las manos vacías. Y este estudio es una ofrenda para mi Señor que repetiré cada año. Con amor, Yehoshua Silva.